Hemos insistido tanto que estamos en un mundo dual, donde hay polaridades, donde hay bueno, malo, alto, bajo, y tenemos que entender de dónde viene este error fundamental, porque ese error fundamental tenemos la posibilidad de utilizar la razón, que también habla un curso de milagros, para que ocurra el milagro, de comprender, ¿sí? De que lo único que es real es la totalidad, el amor de Dios con mayúsculas, ¿sí? Y todo lo demás no existe. Y me viene mucho la frase del inicio del curso de milagros de nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. No existe la cualidad de apagado en el mundo real. Aquí en el mundo de las ilusiones, en el mundo de las creencias y los conceptos, en los sistemas de creencias y fantasías que hemos inventado con nuestra imaginación, hay opuestos. Pero es muy atrayente para la mente que ya viene prediseñada para estar en este mundo de polaridades y de dualidad y de percibir, que tengamos categorías, que tengamos bueno, malo, rico, pobre, triste, alegre, en las emociones, en las personas, en el mundo, en los sabores. En todo estamos metiendo siempre esa cuestión de la dualidad. La mente imagina y se posiciona o en la singularidad, en esto, en una cuestión objetiva como objetiva, o en el vacío. Si no estoy pensando o si no soy alguien, no existo. Eso, y de ahí viene lo que decías, el miedo a la muerte. Entonces la mente empieza a imaginar y a partir de su imaginación lo que ella cree es lo que ve y proyecta afuera. Es decir, que lo que yo estoy viendo afuera es lo que estoy creyendo como mente. Por tanto, toda esa imaginación y todas esas creencias de dualidad, que muchas veces lo podemos ver por complementación, o podemos ver a alguien o algo que, por ejemplo, irresponsabilidad tiene que ver con patrones irresponsables de la mente contándose. Todo eso, toda esta, es a lo que pensarme de una manera y proyectarlo afuera, es lo que se llama la proyección de la mente. Y es interesante esto, porque la mente no tiene, y esto es algo que tenemos que recordar siempre, la capacidad de saber si es verdad o es mentira. Solo está en un sueño imaginando la dualidad. Solo está el bien y el mal, el alto y el flaco. Yo siempre me equivoco, no existe el alto y el bajo. Pero el alto y el bajo, este es un ejemplo muy bonito, que uno dice, bueno, yo soy baja, pero baja con respecto a qué, porque con respecto a una hormiga, es decir, por eso son creencias, ¿entiendes? Es una locura, pero en esa imaginación, en esas creencias, estamos singularizados. ¿Por qué? Porque lo que creo lo sostengo y lo veo. Es como una especie de pantalla que lo que veo fuera es lo que está en mi mente. Y eso que está en mi mente son puras de imaginación y creencia. Y tenemos una noticia. Ni siquiera no son verdad, no existen. Entonces, aquí estamos hablando de cómo romper con esa cáscara, que es una cáscara de coco dura, de empezar a desconectarnos de esa singularidad a la que somos adictos. No sé tú cómo lo ves, Ili. Pues yo quería como que leerles un pedacito, ¿verdad? Para que, o sea, son como que varias preguntas del capítulo de Hawkins de la verdad y el error, y como que leer algunas cosas y luego como que desglosarlo un poquito más, porque está abstracto. Está lindo. Muy bien. ¿Cómo se producen los errores espirituales? Y acá reconoce Hawkins, lo que viene a continuación puede sonar abstracto. Los errores se producen dentro de la misma conciencia, antes incluso de que haya ninguna persona involucrada. La conciencia puede experimentarse bien como singularidad o bien como unidad. Sin embargo, su conciencia se engaña al creer que solo tiene dos opciones, la de la existencia como singularidad o la de la no existencia como vacío. El error consiste en creer que hay un opuesto a la verdad. Entonces, igual por eso un curso de milagros nos dice que el único problema es que nos sentimos separados de Dios.
pero nunca nos separamos. Entonces, la separación de Dios yo la puedo estar experimentando a través de la enfermedad. Puedo estar experimentando el sentirme separada de Dios a través de un problema en el matrimonio. Y así cada quien en su historia como que singular, pero en realidad somos unidad, somos totalidad, no hay un opuesto. Pero es como si nos hubiéramos hecho como que millones de fragmentos diferentes. Entonces ahorita hay como que muchos cuerpos, cada uno con su historia, y parece muy abstracto y parece como que muy así de que, ay, ¿cómo vas a decir que el único problema es que me siento separado de Dios? Y bueno, un curso de milagros eso nos viene a recordar. El único problema es que nos sentimos separados de Dios. Se nos olvidó que somos existencia total, totalidad, y que no hay un opuesto. Pero un curso de milagros nos viene a hablar en un lenguaje que de alguna manera, para que, como estamos en la dualidad, podamos entender. Entonces como que te habla, no te habla en la total no dualidad, o sea, te está hablando de alguna manera como por eso del ego, el Espíritu Santo, para que vayamos como que de alguna manera purificando nuestra mente. El recordar que no somos el ego, que no nos separamos de Dios. Pero un curso de milagros se queda en esa parte de la purificación. O sea, por eso te dice, todos tenemos derecho a los milagros, pero antes se requiere una purificación. Y una purificación puede ser el recurso que nos ofrece, que es la expiación. Expiar es deshacer un error, o sea, entregar la culpa. Pero ahí estamos hablando de purificación. Y acá Hawkins va desglosando que después viene la otra meta, que es la iluminación. Entonces yo puedo tener como meta la purificación, que eso nos puede llevar al 540, calibrado el mapa de la conciencia. Un curso de milagros, el texto, el libro de ejercicios calibra en 600, pero el texto calibra un poquito menos. Por eso Hawkins te lo explica en ese sentido de que el mensaje de Jesús sabía que en la zona donde llegó Jesús, en Medio Oriente, el nivel de conciencia estaba bajo, estaba en 90. La gente no podía más que aceptar la purificación. Por eso hablaba de la salvación. ¿Sí? Entonces, las dos cosas, tanto la salvación como la iluminación, son metas espirituales posibles para aquel devoto que se proponga hacerlo. En este capítulo también se menciona, Hawkins te explica, que tenemos el gran regalo ahora en este siglo que nos está tocando vivir, de que tenemos muchísima información para poder acceder a esto, si nos lo proponemos como única meta, ¿sí? Entonces, también no es casualidad que estén escuchando esto. Hawkins te menciona que para llegar a la iluminación, normalmente hay dos vías. La vía gradual a través de las religiones, como puede pasar como Santa Teresa de Jesús, que era católica, levitaba, San Francisco de Asís, Santo Tomás, bueno, todos los santos, ¿no? A través de un proceso gradual. Sí, Santa Teresa, ella decía que no podía meditar y no se concentraba, y entonces ella empezó con los ladrillos, y empezaba como que a concentrarse en los ladrillos hasta que pasó, o sea, ella lo practicaba y practicaba su meditación, su oración, y fue un proceso gradual donde se entregó totalmente y pues ella levitaba. Cuando la conciencia se identifica con la forma, que podríamos decir que las formas son los pensamientos, la dualidad, las emociones, los programas, los contenidos mentales, todo eso, cuando se identifica, pues definitivamente se pierde y entra en el sueño, ¿no? A eso es a lo que le podemos llamar la ignorancia. Estamos completamente adheridos en la singularidad, es decir, en las cosas singulares, de una en una. Lo podemos ver muchas veces porque soltamos una cosa, agarramos otra, soltamos otra cosa, soltamos otra cosa. Todo eso va dejando una huella energética en nuestro campo. Entonces se convierte en nuestro pequeño yo, el cual en vez de estar viviendo la realidad, este pequeño yo, esta voz interna va describiendo la realidad. Entonces nosotros estamos, en vez de viviendo presentes en la realidad, en un estado de presencia, ese estado en el que puedo ver al cochecito, al niño, todo, porque soy la presencia que observa. En vez de eso, estamos como en una pantalla hipnotizados de todo lo que esta voz nos va contando, nos va diciendo, que son memorias
que de acuerdo al nivel de calibración de esas memorias se conectan con los campos, con las memorias más profundas, que esto es todo lo que es el inconsciente, que son los campos de energía, ¿no? Memorias de miedo, memorias de culpa. Todo esto es mentira. Todos estos pensamientos, todas estas ideas, todas estas creencias, lo hemos testado mucho. Toda esta negación a Dios inclusive es una falacia tremenda y es una singularidad que le da en la torre a la totalidad, aunque la totalidad siempre es imposible que la totalidad no siempre sea. Solo hay un pensamiento que dice que no soy la totalidad. Y cuando tomo ese pensamiento, construyo una imagen de separación y proyección, donde empiezan a surgir todas estas creencias que hoy estuvimos testando. Habían 12 verbos como matriz de todo esto. Verbos hardware. Verbos hardware, habían emociones hardware, y todo esto son como la base, como el sedimento para seguir creando estos sueños. Estos sueños. Cuando te identificas con estos sueños, a esto le podemos llamar la ignorancia. El proceso aquí es el proceso de cuestionar eso, de cuestionar todo lo que la mente se está pensando y dice que soy yo, y soltar eso. En ese instante ocurre eso que estamos hablando, la purificación, ¿no? Empiezo a darme cuenta de que yo soy el contexto, que yo no soy el contenido, y que sencillamente ha habido un error, que es creerme ese contenido mental. Ese contenido mental cuya matriz fundamentalmente es negar a Dios, es negar a la totalidad. Porque si me considero Sandra, individuo, cuerpo, mente, con mi historia, creyendo que mi mundo se circunscribe a mi película, entonces yo no me veo en ti. No me veo en Barucho, no me veo en Ileana, no me veo en la hormiga, no me veo en el pájaro. Estoy circunscrita a una singularidad, a mi historia, con mis traumas, mis creencias, y todo eso no es más que pensamientos que he agarrado y los he puesto como un yo separado. Como bien decía Jesús, la purificación es vital para esto. Es decir, cuestionar lo que estoy pensando, porque de esta manera es como puedo soltar eso. Cuestionar la dualidad no existe, ok. Todo lo que no vaya en función de Dios, todo lo que no es poderoso, todo lo que no fortalezca la unidad, no existe, porque la unidad es lo único que es. Y nos cuesta mucho creer esto porque vuelvo a poner la palabra creencia. Esto no es ni siquiera una cuestión de creencia. Esto es una cuestión vivencial, de experimentar, que cuando me fui hacia los objetos me confundí. Como decirle a Anita, existe la expiación, me perdono por ello. Al final no hay nada que perdonar, pero bueno, en un nivel me perdono por ello. Pero hay un momento en que me habito como silencio potencial y me doy cuenta de que soy eso y que eso está en todos nosotros, porque la conciencia está en todos nosotros, porque la conciencia no es solo para Sandra o para Barucho o para Ileana. La conciencia, aquella capacidad, presencia de presenciar inclusive los objetos mentales, está en todos nosotros. Entonces, ¿qué soy? ¿Un objeto mental o eso que está en todos nosotros? Entonces, recordad todo el tiempo que yo soy aquello que observa lo que la voz esta va hablando, diciendo, y no identificarme con eso es un gran paso, Barucho, Ileana, para el proceso de purificación. Definitivamente, nosotros como especie, el Homo sapiens, ¿sí? No somos como los gatos, ¿verdad? No. Los gatos no están diciendo, yo soy el gato Félix, tú eres el gato con botas. No, el gato es feliz siendo gato. No está preguntándose de dónde viene, él está experimentando la existencia, la presencia de la vida con mayúscula, como gato, la cucaracha como cucaracha, el murciélago como murciélago, la vaca como vaca. Pero el Homo sapiens es especial. El Homo sapiens se siente especial y
tiene una historia, tiene un galimatías en la mente donde se ha creído y se ha contado unos mitos, se ha contado unas historias donde explica supuestamente por qué se llama como se llama y por qué odia y por qué tiene derecho a matar al otro porque no cree lo que él cree. Tenemos esas características en nuestra mente, ¿sí? Y lo que viene a enseñar Hawkins es que todo eso que está en la mente hay que cuestionarlo. Jesús te diría, la verdad te hará libre. Todo lo que está en tu mente, imagínatelo como cadenas energéticas. Son verdaderas cadenas energéticas. Hay unas que son gruesas y son del acero de máxima calidad. Hay unas que son de bronce, hay unas que son de latón. Pero todas son ilusorias. Ante el poder del amor, de la verdad, se desaparecen. Pero si tú crees que tienes unas cadenas de acero inoxidable que te rodean y de que eres un cuerpo, ¿sí? Y además creer en la muerte y creer que naciste, ¿sí? Ahí es donde va a entrar algo que tenemos todos, ¿sí? La gratuidad de poder pedir la gracia de Dios, la fe, ¿sí? No podemos, dentro de la mente separada, donde todo lo queremos al instante, hasta en el proceso espiritual queremos espiritualidad light. Yo ya me quiero iluminar, y si me meto unos hongos y ya me ilumino, dame los más grandes. Y si a través de esto puedo lograrlo, estamos buscando afuera lo que tenemos que buscar, ¿dónde? Adentro. Entonces, es importante, ahorita que estamos hablando de temas tan abstractos, de que no te olvides, hay una ley que explica muy bien los temas cuánticos, que Hawkins la menciona, que te dice que los cambios espirituales van a empezar aparentemente con, si hablamos en proporciones, es mínimo, pero si tú todos los días, fíjate, te aplicas a un principio espiritual puro de los que te menciona Hawkins, por ejemplo, solo por hoy voy a amar incondicionalmente a todos los seres vivos, y cuando tengas la tentación de pisar la cucaracha, no la pisas. Y cuando tengas la tentación de matar al mosco, no lo matas. Solo por hoy estás deseando experimentar lo que es el amor incondicional para toda la existencia. Eso va a provocar, con el paso del tiempo, ¿sí?, grandes cambios a nivel mental. ¿Sí? Hawkins te dice, te pone un ejemplo para compararlo con cuando ya ven que de repente estás en una montaña preciosa con mucha nieve y de repente viene la avalancha. Esa avalancha se fue formando poco a poquito, no lo ves, y así te dice Hawkins, tú estás dedicado a tu proceso espiritual, estás diciendo todos los días, soy un espíritu eterno ilimitado, y tal vez ahorita el ego se burla de ti, ja, 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 tremendo ser espiritual, pero tienes apendicitis, ja, 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 mira cómo sufres, ja, 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 ja. El ego es jodón y te va a hablar para burlarte de que tu proceso espiritual no sirve para nada. Bueno, allá es otra ilusión. Allá es donde entra la fe y rendirte a la gracia, rendirte a Dios, porque si tú te lo propones desde el corazón, vas a tener aliados poderosos, como te dice un curso de milagros. No caminas solo. Caminas solo cuando crees en el ego. Camina solo cuando estás diciendo, yo tengo que resolver este problema por mi cuenta, porque el mundo es muy peligroso, tengo que salir y vengarme. Eso es cuando caminas solo. Por eso cuando asumimos con la fe poca que tengas, no importa si tu fe es del tamaño de una semilla de grano de mostaza, eso se va a convertir en un hermoso árbol. ¿Sí? Asumir que te mereces la grandeza que eres. Asumir que tuyo es todo el poder y la gloria de Dios. Eso lo oímos y el ego se descompone. Pero eres el hijo, eres la hija de Dios. Y se descompone porque siempre se ha descompuesto. ¿Sí? Es decir, la naturaleza del ego es negar. Negar y negar. Negar y negar y negar. Hoy la negación está en 4, es decir, está muy bajo. Entonces, lo que pasa es, y esto me vino ahora mientras hablaba, que como esa es su naturaleza,
Pues cuando tú estés tratando de reconocer quién eres y de dejar de que la experiencia del ser que eres empiece a ser una experiencia real, él, como se ha puesto a todo, también se va a poner a eso. Ni siquiera lo hace por malo, es un mecanismo del ego. El ego es un mecanismo de resistencia y de supervivencia, porque a veces decimos, el ego es malo. No, él no es malo, él hace lo que le toca hacer. Es decir, es como, no sé, el corazón hace lo que le toca hacer o lo que sea hace lo que toca hacer. Las cuestiones automáticas es un mecanismo autómata de resistencia y de supervivencia porque necesitó en un momento determinado usar la individualidad para proteger al cuerpo. Es un mecanismo de protección del cuerpo. Entonces, la burla del ego es que él lo ha hecho a todo. Lo podemos ver. Cuando fuimos niños nos burlamos de alguien. Cuando estuvimos, no sé, cuando estamos en familia nos empezamos a burlar de alguien. El deporte nacional es hablar de alguien y ir en contra de las personas, del otro, la creencia de que el otro me está haciendo algo o no es exactamente como yo quiero que sea. Eso yo quiero que sea, esa oposición y esa resistencia, ni siquiera es personal, ni siquiera es individual. Es esa voz hablando y hablando y hablando que te está diciendo todo el tiempo, protégete, protégete, cuidado, cuidado. Y proteger es controlar, y proteger es que seas amada, que seas reconocida, y proteger es que no te abandone, y protégete. Es decir, es un mecanismo. Y lo más interesante, Baruch y Liana, es que no conoce lo que es la verdad. No sabe, es un mecanismo. No se puede ver a sí mismo, solo la conciencia es capaz de ver cómo este mecanismo funciona. Pero el pensamiento no se puede mirar a sí mismo. Entonces es un mecanismo de pensamiento, blan, 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 que uno compra y ahí cuando uno compra entra en el sueño del ego. Hay la dualidad, el semidualismo y el no dualismo, para como no confundir niveles, porque obviamente hablamos de que hay niveles de conciencia y hay gente que cree pues en los cuerpos, ¿no? Y entonces de que me hizo, de que esta persona me estafó, esta persona me lastimó. Entonces ahí estamos hablando de una dualidad donde yo estoy viendo otro cuerpo que me está atacando. Luego podemos, y entonces es como que sería lo más mundano, ¿no? Cualquiera que se le eriza o se esponja porque no me saludó, no vino y no sé qué, o no me ha pagado. Y estamos hablando de que la verdad la mayoría de los problemas son esos, ¿no? O sea, de que lo que el otro cuerpo me hizo, lo que aparentemente el otro cuerpo me hizo. Luego podemos pasar al semidualismo, donde podemos, es otra manera como para entenderlo, no tan radical, de que hay almas, hay un espacio entre vidas, donde yo como alma te pedí que seas mi mamá y que me abandones, o te pedí que seas mi papá y que seas alcohólico y que te vayas. Entonces como que es otra manera no tan fuerte para como entender de yo pedí esta experiencia, yo vine a evolucionar esto. Otra forma de entenderlo también es a través de las vidas pasadas, ¿no? De que es kármico. En vidas anteriores yo te hice esto, entonces ahorita estoy experimentando pues lo mismo que yo hice, ¿no? Y luego nos podemos ir ya al no dualismo cuando en realidad no hay nada que perdonar. Nada de lo que aparece, todo es una ilusión, que es obviamente muy radical, pero eso es a lo que nos lleva la no dualidad. Y hay una frase, bueno, que es creo que de Gary Renard, que es cuando acaba de pasar algo aparentemente con algún otro cuerpo, y tú puedes decir, tú no estás aquí en verdad. Si pienso que eres culpable o que eres la causa del problema y yo te inventé, entonces la culpa y el miedo imaginados, porque no es real, deben estar en mí, puesto que la separación de Dios jamás ocurrió. Nos perdono a ambos por lo que en verdad no hemos hecho. Ahora solo hay inocencia y me uno en paz al Espíritu Santo. Es una oración. Y también hablando un poquito de lo que decía mi papá hace rato de las creencias, es muy interesante cómo se van formando estas creencias desde que somos pequeños, ¿no? La otra vez me llegó un paciente y me dice, sí, es que yo aprendí en mis clases de ciencias naturales de que está mal dormir con mascotas y con plantas. Pero lo decía como que muy, muy seguro, y entonces para mí fue nada más observar cómo, wow, un adulto ya grande lo escuchó en quinto de primaria. Pero ya quedó esa creencia total, y les puedo asegurar que si durmiera con alguna planta se sentiría mal.
y se levantaría y diría que le hizo falta oxígeno, o no sé, porque según yo la planta te daría más vida. Hay unas que... Hay unas que no. Pero es interesante cómo se van formando. Entonces todo es creencia, todo es una creencia. Otro recurso que podemos usar de Hawkins es de que si estoy viendo algo que aparentemente, o estoy comprando cierta creencia, soy un ser infinito y no estoy sujeto a esto. Entonces es también repetir eso. O sea, de repente llegó el pensamiento de que, ¿y si no voy a llegar a fin de mes? Soy un ser infinito y no estoy sujeto a esto. Llegó en un pensamiento de miedo del huracán. Como el recibo de luz, por ejemplo, cuando llega. De luz. Soy un ser infinito de luz. Pero es importante ver lo que pasa con el pensamiento. Por ejemplo, tomamos un pensamiento. ¿Tú terminaste ahí? Tomamos un pensamiento. Vamos a poner un pensamiento, no sé, un hijo, o inclusive un amigo o un familiar. Aparece ese pensamiento y en vez de dejarlo ir, lo agarramos, ¿no? Como ese de la planta. Pero en ese, lo que hace la mente, en su ilusión y en su proyección, es ir al pasado o ir al futuro. En el futuro hay miedo, en el pasado hay separación. Es decir, la mente hace eso. Entonces, sin darte cuenta, te vende una historia imaginada sobre ese pensamiento. Y ya tú lo compraste. Y rapidísimo. Y rapidísimo. Rapidísimo. Es decir, lo que se está experimentando, por ejemplo, en esta conciencia es que todo lo que aparece se suelta. No hay niveles de importancia. El dinero, la familia, porque decimos, bueno, está bien, ella dice eso, igual si aparece la vecina lo puedo soltar, pero el hijo no. Todo. Porque lo que se está es desidentificando y desenergizando el mecanismo de la mente de ir al pasado y al futuro, crear una historia, porque la mente todo el tiempo, como mecanismo de protección, se está anticipando. Para anticiparse, necesita ir al pasado. Esto me pasó con quien sea, voy a poner ejemplo, hijo, madre, que son como, me pasó y tengo miedo a... Es decir, la mente está en un proceso de anticipación como un mecanismo automático. Ni siquiera no es consciente, es un mecanismo automático de protección. Está mandando, cuidado, 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 como dijimos ahorita, ¿no? Pero evita estar en el ahora. No, es que no está en el ahora. Sí, ese es el problema de la anticipación. Exacto. El ahora es estar en la conciencia, en el estado consciente, presencia de silencio, donde puedo inclusive ver ese mecanismo, no comprarlo, pero yo estoy aquí, presente, en la presencia del ser que soy. Pero si tú compras esto, ahí tú agarras una forma, y eso pasa muchas veces en la meditación. Muchas veces nos sentamos y dejamos de hacer la meditación porque aparecen los pensamientos. Y automáticamente la mente empieza a contar una historia y se va al pasado y va, porque hay muchas capas que hemos durante muchos años, inclusive sobre un tema, porque si ustedes se observan, tienen como 4 o 5 tópicos así que son de toda la vida, ¿no? Entonces, ahí empieza la emocionalidad y los sentimientos que tienen como huella energética esos pensamientos. Entonces, tú terminas a veces la meditación así como con ansiedad, con no sé qué, porque es un proceso en la etapa de la meditación y de la purificación y de la contemplación. Irse desidentificando de ese mecanismo automático, inconsciente, que la mente agarra aquí, agarra allá, va a la memoria. Y lo interesante es que se conecta al campo exactamente que está aquí, y si quieres echarle más fuego, bueno, ya te pone una película completa de muerte, ataque, miedo, sufrimiento, tiempo, futuro. Y de buenas a primeras tú te sientes en un arrastre emocional y sentimental, que eso es lo que nos pasa. La mayoría de las veces no nos está pasando nada. Lo que nos está pasando es esa película con esas emociones y esos sentimientos que somos arrastrados por ella e identificados completamente. El 99% de las veces no está ocurriendo nada. Una persona insuficiente no siente que Dios está dentro de ti, no siente que eres espiritual, no siente que tú eres un espíritu, no, tú sientes que eres un demonio
y además que estás en el pecado y además estás absorbido en la basura. Entonces, en el proceso en que te encuentres, entender al Espíritu Santo, si te sienta cómodo ahorita que sea tu mediador para despertar y activar tu parte espiritual, está bien, no importa. Lo interesante de aquí es que estamos, si queremos, si dejamos de negarlo, podemos estar experimentando la energía espiritual. No sé tú cómo lo ves, Sandra. Cuando suelto los objetos mentales, soy paz y amor e iluminación. Este es el camino. Por eso es tan bonito empezar a hacer el camino de todo lo que venga, lo suelto, lo rindo al Espíritu Santo, a la paz que soy. Y que por supuesto no está afuera, que está adentro. Sí, que es en ti.